Ahí, empecé a grabar ya. ¿Cuántos de ustedes vieron en la media cinemática algo de física, movimiento en una dimensión? ¿Lo vieron o no? O sea, yo vi cinemática en general, así que sí. Ya. Ya. Pues entonces, hoy vamos a empezar un nuevo tema, una nueva sección, un nuevo capítulo, como quieran llamarle, que va a estar relacionado con el movimiento o la cinemática, que no es más que, digamos, estudiar cómo se mueve algún objeto en el espacio. Primeramente vamos a empezar a estudiar en una dimensión, después vamos a pasar a dos dimensiones, en general ver el problema en tres dimensiones, pero digamos que si uno diría que en esta transparencia no está aquí, la cinemática no es más que tratar de... El problema fundamental de la cinemática, ¿cuál es? Encontrar la posición, digamos si estamos en una dimensión, encontrar la posición en función del tiempo. Si eso lo conozco, entonces en principio tengo resuelto mi problema. Porque lo que a mí me interesa saber de la cinemática es en todo momento qué posición tiene un determinado objeto o al menos cómo es ese comportamiento en función del tiempo. Porque una vez que yo conozca eso, en principio, a partir de X en T, puedo encontrar cómo es la velocidad en función del tiempo y puedo encontrar eventualmente cómo es la aceleración en función del tiempo, que son, bueno, las magnitudes que vamos a estudiar y que vamos a conocer aquí. Pero entonces, digamos que el problema fundamental de la cinemática es encontrar la posición en función del tiempo, ¿no? Eso es, digamos, lo que a mí me va a interesar. Uy, esto no va aquí. El problema fundamental de la cinemática es, digamos, encontrar esto, ¿no? Cómo es la posición en función del tiempo. O bueno, R en función del tiempo si lo queremos ver como un vector. Recuerden que aquí no le estamos poniendo vector porque estamos en una dimensión, pero hay que recordar que la posición es un vector. Al igual que es un vector, lo que vamos a ver, la velocidad, y también va a ser un vector la aceleración, o sea, que importa la dirección en la que está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a empezar a estudiar esto, pero vamos a darle un enfoque un poco distinto, o espero yo que sea distinto, porque generalmente esto no se aprende así, sino nosotros vamos a introducir esto a partir de gráficos. O sea, no vamos a decirle, bueno, las ecuaciones son estas o tales o más cuales, que a lo mejor ustedes ya las conocen, sino que vamos a incluso deducir las ecuaciones a partir de los gráficos y yo creo que lo bueno que tienen los gráficos es que visualmente uno puede entender mejor la situación. Entonces eso, lo que vamos a hacer es representar gráficos de las magnitudes que nos van a interesar y a partir de los gráficos ahí poder sacar determinadas conclusiones. Ok, entonces ahí por eso digamos esta frase que no sé de dónde salió porque... Pero bueno, dice que una buena gráfica puede ahorrarnos gran cantidad de cálculos innecesarios, también puede ser cierto. No sé, de pronto ustedes ya después verán qué les es mejor si resolverlo gráficamente o si resolverlo, digamos, como por ecuaciones o cosas así. Pero, por lo pronto, nosotros vamos inicialmente a introducir esto con gráficos y bueno, vamos a empezar a estudiar, digamos, el movimiento en una dimensión, digamos, qué sé yo, un determinado auto, un objeto, cualquier cosa que se está moviendo, ¿no? Entonces aquí de este objeto o de este auto, a mí me va a interesar, por supuesto, voy a tener que definir un determinado sistema de referencia, vamos a suponer que este es el eje X,
me va a interesar cómo es la posición en función del tiempo, me va a interesar además cómo es la velocidad en función del tiempo y eventualmente me va a, por lo menos ahora, me va a interesar si la aceleración es igual a cero o si es distinta de cero. No voy a considerar aquí casos, digamos, que sea una aceleración dependiente del tiempo. Eso en principio se puede hacer, pero por lo pronto ahora a nosotros no nos interesa más bien situaciones cuando A sea igual a cero o cuando A sea distinto de cero. Pero que sea una constante. Entonces eso va a diferenciar un poco los dos casos que vamos a estudiar hoy. Entonces, repito, vamos a ver cómo son los gráficos de posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración, digamos, versus tiempo, a pesar de que esto va a ser una constante. Entonces, bueno, avancemos un poco a ver aquí. Entonces, como les decía, vamos a tener dos situaciones o le vamos a llamar aquí dos modelos. Y esos modelos va a ser uno donde en el primer caso va a ser a velocidad constante y el segundo va a ser con aceleración constante. Bueno, ahora detallaremos cada uno de ellos, pero está claro que hay algunas ligeras diferencias y que vamos a estudiar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Por supuesto, aquí vamos a recordar que tanto la velocidad como la aceleración son magnitudes vectoriales y por lo tanto importa la dirección. A pesar de que una dimensión no tiene mucho sentido porque la dirección o el sentido lo daría el signo que tiene la magnitud, pero hay que recordar que en estricto rigor que son vectores y por lo tanto tenemos que tratarlo como tal, ¿no? Digamos, sobre todo cuando empecemos a ver esto en dos dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer ahora es ver gráficos en función digamos, del tiempo de esas magnitudes. Entonces, no sé por qué aquí me enviaron esto con tanto detalle, con tantas cosas, pero vamos a ir directo al caso que nos compete. Entonces, vamos a ver primero a esto que le estamos llamando el modelo 1, que sería velocidad constante. Profe, disculpa una duda. En lo anterior decía que la velocidad y la aceleración son escalares o son vectoriales. Vectores. Ya. Son vectores. Entonces, lo que yo les digo es que en una dimensión se comportan como si fueran números, porque el vector ya tiene, digamos, una dirección, entre comillas, predefinida en una dimensión, y digamos, llamándolo con la notación que ustedes conocían de antes, el sentido de alguna manera, se lo daría el signo. O la dirección, en una dirección o en la contraria, lo daría el signo, pero hay que recordar que son vectores. Lo que pasa es que, repito, en una dimensión se comportan como si fueran números, como si fuera un escalar. Pero son vectores, son cantidades vectoriales. ¿Ok? Tanto la velocidad como la aceleración, al igual que la posición. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a construir o a pensar en gráficos para cada una de estas situaciones. Entonces, bueno, en el primer caso, si queremos elaborar un gráfico de velocidad en función del tiempo, bueno, si nos están diciendo que la velocidad es constante, ya es como lógico de que todo el tiempo esto sería, digamos, en este eje yo tengo la velocidad, no sé, en unidades de metros por segundo, y esto vamos a suponer que sea una velocidad, un V0 determinado, por lo tanto, para cualquier instante de tiempo siempre tiene el mismo valor, esto es lógico. Esto puede ser tanto, aquí no hay ninguna restricción en el valor, la velocidad puede ser positiva, puede ser negativa, o sea, puede estar aquí también sin ningún tipo de problema, bueno, siempre asumiendo que esa línea sea recta, o sea, que no tenga pendiente, porque si no vamos a dejar de ser recto, pero el pulso mío ese, dibujar acá no es tan bueno, y este programita, no sé por qué no me está dibujando
exactamente que se me quede como línea recta, pero bueno, queda clara la idea. Digamos que aquí le podemos decir que esto sea un menos V1, qué sé yo. También puede ser negativo, por lo tanto, puede ser una velocidad de cualquier signo, pero lo importante es que sea constante, en este caso de velocidad constante. ¿Ok? Entonces, pensemos ahora un poco. Yo diría que antes de pasar a otra cosa, yo adicionaría aquí algo. Si yo quiero hacer entonces un gráfico, como vamos a hacer un poco más adelante, y disculpen igual que los ejes no me salgan tan rectos, si yo quiero hacer un gráfico de aceleración en función del tiempo, ¿no? Entonces, ese gráfico, ¿cómo sería? Así que aquí tengo la aceleración, que las unidades de la aceleración, como vamos a ver en un ratito más, está dado en metros partido segundo cuadrado. Este gráfico, ¿cómo sería si yo fuera a hacer el gráfico de aceleración en función del tiempo? En diagonal. Sería en diagonal, ¿Por qué en diagonal? porque la velocidad aumentaría constantemente. No. Yo estoy Una diciendo, constante. yo estoy diciendo que si la velocidad es constante, ¿cómo sería el gráfico de aceleración? El gráfico de aceleración sería una línea recta básicamente en el eje X, en T. Cero, ¿no? Exactamente, sería una línea recta, ¿no? Aquí en cero. ¿Ok? Ese sería el gráfico de aceleración. Perfecto. ¿Por qué? Porque no hay aceleración en ningún momento, la aceleración es cero, y por lo tanto, si yo fuera a hacer ese gráfico, eso me quedaría así. ¿Ok? No tiene mucho sentido hacerlo, por eso no estaba, pero yo creí que era, digamos, conveniente decirlo por cosas que vamos a ver después. Aquí tenemos aceleración completamente cero, y aquí tenemos una velocidad que, digamos, no es igual a cero, sino que es una línea recta que es constante en el tiempo. ¿Ok? Entonces, ahora veamos y aquí ya vamos a empezar a introducir algo de lo que queremos ver en esto de, digamos, de empezar a modelar esta situación con gráficos, es que representa el área bajo la curva entre estos instantes A y B. Pensemos un poco, ¿no? Yo estoy en el instante A, ¿no? Y, digamos, vamos a suponer el caso más típico que ustedes puedan conocer, que tenga un determinado móvil que se mueve y en un tiempo, digamos que le voy a llamar TA, el móvil está aquí, ¿no? Y en un tiempo TV, el móvil va a estar en esta otra posición, ¿ok? Este va a ser el instante inicial, el 1, y el instante final, que va a ser el 2, que corresponde a estos dos instantes, ¿no? Entonces, fíjense que si yo quiero, claro, aquí voy a pasar desde esta posición a esta otra. Por la definición de la velocidad, que no lo hemos dicho ahora, pero la definición de la velocidad, ¿qué cosa era? Era, digamos, siendo bien consecuente, la definición de velocidad es posición final menos posición inicial entre, digamos, el intervalo de tiempo entre esos dos instantes. ¿Ok? Entre el tiempo que estaba en la posición final y el tiempo que estaba en la posición inicial. Digamos que delta t este sería t final menos el t inicial o ta menos tb. Esta sería como la definición de mi velocidad. No le he puesto vector, repito, porque estamos en una dimensión, pero esto es como si fueran vectores. ¿Ok? Entonces, si yo me guío por esto, ¿qué es lo que me está diciendo? Cuando yo multiplico, fíjense que aquí de alguna manera se me forma un rectángulo, donde el área de este rectángulo, ¿quién es? El área de este rectángulo va a ser esta área. Va a ser la velocidad, ¿no? Sería un lado por el otro. Este lado, digamos, este lado de aquí va a ser la velocidad y el otro lado va a ser TB, ¿no? Menos TA. ¿Ok? Simplemente por geometría. ¿Y esto qué cosa es? Bueno, si uno hace la analogía aquí, eso sería que, y voy a para utilizar esto, aquí a esto le voy a llamar delta X, ¿no? Entonces, yo puedo decir que entonces que delta X va a ser igual a V, ¿no? Por el delta T. Esto es más o menos lo que ustedes conocen de movimiento rectilíneo uniforme, que el desplazamiento, la distancia recorrida, es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, por lo tanto, esto que está aquí me está dando ¿qué?
el cambio en la posición de el móvil o del objeto que se esté moviendo. Por lo tanto, esta área que está bajo la curva entre los instantes A y B me representa el cambio de la posición. ¿Ok? El cambio de la posición. O, dicho de otra manera, bueno, si en caso que se esté aumentando esto y que todo el... Aquí después vamos a ver que van a haber casos y por eso estoy tratando de definir esto bien. Esto lo que me está diciendo es cambio de posición. Distancia recorrida y eso pueden ser, o digamos, distancia de movimiento y algunos otros detalles que pueden ser sutiles, lo vamos a ver después en detalle, porque digamos puede haber un movimiento que después vamos a ver que puede ser más complejo, donde hay velocidades que son variables y entonces ahí hay que ser un poco cuidadoso. Pero por lo pronto, lo que nos va a interesar es que esta área bajo la curva nos va a decir el cambio de posición o la diferencia entre la posición final, no sé, este X final menos X inicial, o si lo quieren llamar con la misma notación de aquí, XB menos XA, que sería, ¿cuál sería la posición del móvil en el instante B, ¿no? Menos la posición del móvil en el instante A, y esto me daría un cierto delta X, que es lo que se movió ese objeto, ¿ok? Entonces, bueno, aquí ya llegamos a un concepto importante, espero que les haya quedado claro, que esta área debajo de la curva, lo que me está señalando es el cambio de posición de ese objeto, ¿ok? O de ese móvil que está corriendo. ¿Ok? ¿Les quedó claro eso? Sí. Ya, perfecto. Entonces, como dice aquí, ya aquí se queda bien explicitado, esto que está aquí sería ese delta X, que sería el cambio de posición que realiza el móvil en ese intervalo de tiempo por esos argumentos que nosotros estábamos viendo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Cuando yo tenga el segundo caso. En el segundo caso, yo voy a tener aceleración constante o digamos que esto implica o va a implicar que la velocidad también va a cambiar. Entonces, ¿cómo definimos? Lo primero que vamos a hacer es cómo definimos la aceleración. La aceleración la definíamos como la variación de la velocidad, digamos, del cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo determinado. O sea, para que esto sea distinto de cero, tiene que haber un cambio en la velocidad. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, esto, digamos, lo podemos escribir también como un v final menos un v inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Ok? Eso va a ser la aceleración. Entonces, como la aceleración es una constante, este gráfico que me mide aceleración o que me muestra aceleración en función del tiempo, bueno, pues sería una línea recta igual, ¿no? Y sería una línea recta que, por supuesto, aquí no estaría en cero, también puede ser, como les decía anteriormente, también puede ser una línea recta negativa también, porque la aceleración también pudiera tomar valores negativos, tanto puede ser positivo como negativo, pero si estamos hablando de aceleración constante, en principio, por lo general se asume de que la aceleración no es cero, ¿no? Que hay cierta aceleración. Y, por otro lado, la velocidad va a estar incrementándose. En este caso yo estoy asumiendo que la velocidad está aumentando y eso me va a implicar que yo voy a tener una aceleración mayor que cero. ¿Por qué la aceleración es mayor que cero? Bueno, sencillamente porque la aceleración, cuando es mayor que cero, significa que la velocidad final es mayor que la velocidad inicial y por lo tanto esto está incrementándose. Y se incrementa linealmente. ¿Por qué? Porque la relación entre las velocidades está dado por esta variable. Si uno hace un pequeño ejercicio, y lo podemos hacer rápidamente, podemos llegar a que la velocidad final va a ser igual a una velocidad inicial más la aceleración por este delta t, ¿no? ¿Y esto qué cosa es? Bueno, esto es la ecuación. Si yo hago un gráfico de velocidad en función del tiempo,
a un gráfico de velocidad en función del tiempo, esto es una constante, porque sería una determinada velocidad inicial, y esto sería lo que se conoce como la pendiente de ese gráfico, ¿ok? Entonces tengo una pendiente aquí, que en el caso de que sea de esta manera, eso me dice que esta pendiente es mayor que 0, está creciendo, la velocidad está creciendo. O sea, tengo una velocidad inicial y se va incrementando con esta magnitud que está dada por la aceleración y multiplicada por un tiempo, por un intervalo de tiempo cualquiera. Aquí en este caso, si tenemos una velocidad inicial que sería esta, que es lo que se conoce, que de matemática, esto sería como el intersecto de esta función lineal con el eje Y, ¿no? Sería esta velocidad inicial, y la pendiente que está dada por esta expresión, que uno lo calcula como la división entre dos puntos, o sea, haciendo la razón entre dos puntos, uno calcula la pendiente de este gráfico. Eso, espero que les quede claro, es bastante fácil o sencillo de entender. Entonces, tenemos aquí ya tanto la velocidad como tenemos la aceleración. Entonces, en este modelo que tenemos la aceleración que es constante, podemos hacer lo mismo. Fíjense que aquí vamos a tener un gráfico de aceleración en función del tiempo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que me va a simplificar o qué es lo que me va a significar esta área que está debajo de la curva? Entonces, si uno analiza, haciendo un análisis igual que hicimos hace un rato, esta área, ¿quién va a ser? Va a ser la multiplicación de, digamos, el delta t, ¿no? Que sería un lado, sería este lado, por este otro lado, que sería aquí en la aceleración. Entonces, ese delta t por aquí me va a dar, bueno, suponiendo que yo me remito a la definición, el delta t por a me va a dar el delta v, ¿no? El delta v es a por delta t, bueno, aquí lo vemos, el delta v sería v final menos v inicial. Por lo tanto, esto que está aquí, la región sombreada, va a corresponder a la variación de la velocidad. O sea, el cambio en la velocidad. O sea, la velocidad que hay en t igual b menos la velocidad que hay en t igual a. O va menos vb, como quieran llamarle. Entonces, eso es... Fíjense que aquí tenemos ya dos casos y después lo vamos a resumir, ¿no? Pero tenemos dos casos ya de cuando el área, en el primer caso, cuando tenemos un gráfico de velocidad en función de tiempo, esta área es delta x, el cambio en la posición. Pero cuando tenemos un gráfico de aceleración en función del tiempo, esta área es el cambio en la velocidad, ¿ok? Entonces fíjense que ahí tienen que ser cuidadosos, pero no es muy complicado de aprenderse esto. Entonces, si yo tengo el cambio en la aceleración, el cambio digamos que cuando tengo el modelo 2, que sería con aceleración constante, y quiero hacer el gráfico de velocidad en función del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener esta línea recta. Y bueno, la pregunta ahora es que, bueno, vamos a suponer que vamos a tomar un punto aquí y otro punto acá para hacer un pequeño análisis. Y a esta diferencia, aquí vamos a suponer que tenemos una cierta velocidad inicial y aquí tenemos una cierta velocidad final. ¿Ok? O sea, no casarse con que la velocidad inicial es esencialmente aquí o en otro punto, simplemente la fórmula es válida para dos puntos cualesquiera y yo quiero ahora asumir que la velocidad inicial, que la velocidad inicial, o le voy a llamar a la velocidad inicial a este punto, a la que tiene el móvil en este punto, y en este punto la velocidad final. Entonces, fíjense que a esto, por supuesto, le va a corresponder un intervalo de tiempo determinado, un delta t determinado. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí, no? Sabemos ya que la aceleración está dada por esta expresión, por lo tanto, de aquí vamos o sabemos ya que ese delta v sería a por delta t, y eso lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar ahora? Fíjense que nosotros habíamos visto
del caso con velocidad constante, que qué cosa era el caso de velocidad constante, que teníamos un gráfico de velocidad en función del tiempo, la velocidad era constante, si tomaba dos instantes de tiempo, si tomaba dos momentos determinados, o TA y TB, y encontraba cuánto era esta área, bueno, esta área era el cambio de posición. Fíjense que aquí ahora vamos a tener un gráfico un poquito más complejo, porque no es una línea recta y no es tan fácil encontrar la pendiente, tampoco es tan difícil, pero de igual manera, esta área que tenemos aquí, que está, digamos, entre mi gráfico, entre mi línea recta y el eje X, va a ser de igual manera el cambio en la posición, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí estamos a través del gráfico obteniendo el cambio en la posición simplemente por calculando el área que tiene ese gráfico, el área que tiene bajo la curva. Se conoce, digamos, comúnmente el área bajo la curva es esto, ¿no? Eso es para ustedes cuando vean en matemática e integración, digamos que les adelanto, ustedes tienen una determinada función y esta función le vamos a llamar f en x, esto es extra, y tengo un punto A y tengo un punto B, ¿no? Entonces, esta área viene dada por algo que se conoce como la integral desde a a b de esta función por dx. ¿Ok? Eso es esta área. Eso es, digamos, o sea, esto que les estoy diciendo es válido tanto para una línea recta como si tengo algo que sea así. Es lo mismo, lo que está debajo aquí es el cambio de posición. Obvio que cuando tengo un gráfico así, ¿qué es lo que me va a implicar a esto? Lo que me va a implicar, por supuesto, la velocidad está cambiando. Pero a ver, alguien se puede aventurar y decirme qué otra magnitud de las que conocemos, qué es lo que, o cómo se comportaría, por ejemplo, vamos a hacerlo un poquito más directo. ¿Qué creen que le pase a la aceleración en este gráfico que tengo yo ahora mostrado? ¿Cómo sería la aceleración ahí? ¿Se entendió la pregunta? ¿Puede repetir, profe? Si tengo ahora, esto es un poco para... ¿Dónde ahí? Ya, en general, lo que quiero no es exactamente Perdería lo constante nomás, pues. Exactamente. Eso, Subiría en algún momento y en otro momento desaceleraría. Exactamente. Si yo tengo, por ejemplo, este gráfico, vamos a hacerlo más extraño todavía, tipo un seno, un coseno. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Lo que me está diciendo esto es que la velocidad, fíjense que la manera en que cambia la velocidad es distinta. Entonces, por lo tanto, la aceleración aquí, para este caso, la aceleración ya no es una constante. La aceleración no es una constante. ¿Por qué? Porque la aceleración me va a cambiar en distintos momentos. Si vemos esto un poquito más en detalle y me dejan dedicar, fíjense que si tengo este gráfico, en todo momento, algo que se conoce como la tangente a la curva sería la aceleración, y por lo tanto aquí yo tengo una tangente que tendría, digamos, sería, digamos, positiva. Aquí tengo casi en este punto, tendría una tangente que sería, con una pendiente que sería casi cero. Aquí tengo una tangente que sería negativa. Y eso, después cuando veamos en dos dimensiones, vamos a insistir un poquito más en esto, pero lo que me está diciendo esto es que aquí la aceleración es mayor que cero, aquí la aceleración es cero, y aquí la aceleración sería menor que cero. Ojo, estoy analizando este caso hipotético, estoy, digamos, antes de entrar en otros detalles, lo único que les estoy tratando de demostrar aquí es que este gráfico en general puede ser cualquier cosa. Se los digo porque ustedes van a estudiar un poco más de física y por lo tanto van a ver esto en detalle. Pero ojo, siempre toda esta área que estaría debajo de esta curva va a estar asociada al cambio en la posición. ¿Ok? Es un poquito más difícil calcularla porque, obvio, el modelo idealizado de aceleración constante es más fácil de calcular, pero en principio la aceleración pudiera cambiar y esto nos complicaría más el cálculo, pero también, digamos,
se puede hacer o conceptualmente es lo mismo, ¿ok? Entonces, sigamos ahora. Sigamos ahora. O vamos a hacer algo primero. Vamos a hacer algo primero. Antes fíjate que yo no le he mostrado a casi ninguna ecuación. Y entonces ahora lo que les quiero es, bueno, vamos a tratar de hacer, primero se los voy a hacer yo. Entonces, digamos que esto es como una receta que se le sugiere a ustedes para modelar una situación determinada. O sea, ustedes tienen un ejemplo, como ejemplos que vamos a ver, y vamos a primeramente hacer una suerte de un dibujo, y este esquema estroboscópico lo que nos está diciendo es que ojalá tratar de, si algo que se está moviendo, ¿no?, representarlo en iguales intervalos de tiempo, qué posición nosotros esperaríamos que tuviera. Por ejemplo, les voy a compartir un segundo algo que les va a quedar de tarea. Y para que vean un poco un ejemplo de este sistema o de este esquema estroboscópico que les estoy tratando de decir. Por ejemplo, esto sería lo que le estamos llamando una fotografía estroboscópica de movimiento de una pelota rodando sobre un riel, ¿no? Y esa pelota, digamos que inicialmente la pelota está en movimiento hacia arriba y después está bajando. Pero fíjense que es como si yo tomara una foto y las pusiera todas una encima de otra, digamos en un tiempo 1, después en un tiempo 2 y así sucesivamente, en un tiempo 3, en un tiempo 4, pero están separados por iguales intervalos de tiempo. Quiere decir que T2 menos T1 es igual a T3 menos T2 y así sucesivamente. Pero fíjense ahí ustedes qué es lo que ya ven de alguna manera gráficamente de esta fotografía estroboscópica. Que en este intervalo, digamos, en el mismo intervalo de tiempo, la pelotita esta caminó más que en este otro, aquí caminó menos, aquí tiene menos diferencia, y aquí prácticamente tiene muy poca diferencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Que para iguales intervalos de tiempo, las distancias que recorre son distintas. Entonces, si alguien me fuera a responder, primero, ¿cómo sería la velocidad ahí? ¿Qué le estaría pasando a la velocidad? Y lo otro, que es lo que van a hacer, digamos, en tarea, ¿cómo sería la aceleración aquí? Lo primero que podemos responder, y es más sencillo, ¿qué le pasaría a la velocidad? ¿Qué es lo que le está pasando a la velocidad ahí? Alguien que me diga. ¿Disminuye? La velocidad está disminuyendo. Disminuye. Por supuesto, claro. Perfecto. Estaría disminuyendo porque estoy recorriendo en menos distancia en el mismo tiempo. Por lo tanto, la velocidad está disminuyendo. Y ya que estamos aquí, a ver si ya... Entonces, ¿la aceleración cómo sería? Negativa. Constante. Ya, la aceleración es constante, eso es un punto, pero podemos ir un poquito más para allá. ¿Es mayor o es menor que 0? Aceleración de gravedad 9,8. No, ahí no necesariamente no es como la aceleración de Claro, gravedad. no es 9,8, es una de las componentes, sí. Sí, ya, entonces, pero ¿es mayor o menor que 0? La Mayor. aceleración. Menor. Menor. Pensemos un segundo por supuesto que si la velocidad, ¿no?, en 2 es menor que la velocidad en 1, ¿eso qué implica? ¿No? Si fíjense la fórmula, velocidad 2 igual a velocidad 1, y tengo aceleración y tengo tiempo, entonces tiene que ser negativo aquí. Bueno, suponiendo que A, bueno, vamos a hacerlo bien estricto. Esta es la fórmula, ¿no? Entonces, para que V2 sea menor que V1, A tiene que ser menor que 0. ¿Está claro? Claro. Si uno lo ve así. O viéndolo sin ecuaciones. Como la velocidad está disminuyendo, la aceleración tiene que ser negativa. ¿Ok? O sea, la aceleración hay que verlo como, bueno, después lo vamos a ver en dinámica. La aceleración es producida por una fuerza que está actuando sobre el cuerpo. ¿Ok? Que en este caso es la fuerza de gravedad, como tú decías, una de las componentes, bueno, todo eso después lo veremos en dinámica.
recuerden que la cinemática se olvida un poco de las causas del movimiento, solo le interesa describir el movimiento. Esa es, digamos, que la diferencia fundamental entre la cinemática y la dinámica. La dinámica estudia cuáles son las causas. Entonces, mala? ¿qué pasó? No sé quién tiene el... Ya. Como la velocidad está disminuyendo, entonces, por lo tanto, vamos a tener una aceleración que va a ser negativa. O si lo vemos, si lo queremos ver, entonces, digamos, gráficamente, tendríamos, si lo queremos ver gráficamente, tendríamos un caso donde tengo una velocidad inicial que es grande y después eso va disminuyendo. Y si va disminuyendo, ¿qué significa? Y si tengo una aceleración que es constante, ¿no? Ese es el otro gráfico que no hemos visto aquí. Sí, esto tiene que ser ¿cómo? Tiene que ser así. ¿Ok? Tiene que ser de esta manera, para que una velocidad final sea menor que una determinada velocidad inicial. Por lo tanto, aquí la aceleración es menor que cero. ¿Ok? Pero bueno, lo que les quería decir es que, bueno, en principio uno puede establecer un esquema estroboscópico. Esto a veces puede ser un poco, digamos, cansino, latoso, sí. Entonces, cuando la aceleración es constante, va en diagonal. Eso dijo arriba, ¿no? Cuando la aceleración es constante, pueden ser estos dos casos. En el gráfico, siempre recuerden, porque esa aseveración tuya tiene que ir acompañada además de en qué gráfico. ¿Ok? Tú dijiste es diagonal, pero en el gráfico de velocidad contra tiempo es una diagonal. O sea, o es una línea que tiene cierta pendiente. ¿Ok? Pero en el gráfico de aceleración contra tiempo es una constante. ¿Ok? Por eso hay que ser un poquito cuidadoso en lo que uno, o por lo menos ser bien preciso en lo que estamos diciendo. Si es el gráfico de velocidad contra tiempo y la aceleración es distinta de cero, lo que vamos a tener es una línea recta que tiene cierta pendiente. Y es positiva la pendiente o negativa, depende, por supuesto, del valor de la aceleración. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Ya, ok, perfecto. Entonces, si vamos a hacer estos modelos ahora para tratar de entender la situación, primero vamos a tratar de hacer un dibujo del modelo con este esquema estroboscópico. Hay que explicitar un sistema de referencia, un eje de referencia, y vamos a hacer un diagrama de cómo se comportan las velocidades y la aceleración, digamos, como si fueran vectores. Recuerden que asociamos el tamaño del vector a la magnitud. Si, por ejemplo, la velocidad está disminuyendo, lo podemos ir haciendo con vectores que cada vez van haciéndose más chicos, ¿ok? Y también podemos hacer uno también para la aceleración, donde si la aceleración va en la misma dirección. Aquí en este caso, si esta es una velocidad 1, esta es una velocidad 2 y esta es una velocidad 3, si yo tuviera que dibujar el vector aceleración, ¿cómo lo haría? Esta es velocidad. Si quiero A, el vector A, ¿quién sería? Vamos a suponer que estoy en una dimensión. ¿Serían todos iguales? ¿Todos los vectores iguales? Serían todos los vectores iguales, pero ahora me queda ¿en qué dirección? ¿En la misma de V o contrario a V? Piensen un poquito. ¿Qué corresponde al vector? ¿Cómo? Ah, de la aceleración, ¿no? Sí, me falta la dirección aquí. Ya te creí de que era constante. Y por lo tanto la magnitud siempre es igual. Ahora me queda saber cuál es la dirección. Y la pregunta es sutil pero sencilla. La aceleración, el vector de aceleración, ¿en qué sentido va? ¿En el mismo sentido de V o contrario a V? En el mismo sentido, ¿no? Si fuera en el mismo sentido, ¿qué significa eso? Significa que
la velocidad aumenta, no, perdón, significa que tengo cierta velocidad inicial, ¿no? Y tengo una aceleración que va en esta misma dirección. ¿Qué le va a pasar a la velocidad final? ¿Aumenta o disminuye? En este caso, cuando tengo una velocidad inicial que va a aumentar porque la aceleración va en la misma dirección que la velocidad, por lo tanto va a ganar velocidad. Aquí en este caso estamos perdiendo velocidad. ¿Qué significa eso? Que la aceleración es contraria. La aceleración tiene que ir, siempre es la misma, ¿ok? Está bien, pero sentido contrario. Entonces eso es un poco lo que ustedes, fíjense que estamos tratando de resolver estas cosas sin ecuaciones, para que no sean simplemente mecanizados esto, sino que el objetivo de esto es que ustedes entiendan exactamente desde el punto de vista vectorial y de la situación, qué es lo que está pasando con todas las magnitudes. Si una magnitud, si la velocidad está disminuyendo, significa que la aceleración es contraria, porque algo tiene que estar haciendo que lo frene. ¿Ok? Y si la aceleración, y si la velocidad, por supuesto, comenzó de esta manera y se va haciendo cada vez mayor, ¿no? Entonces la aceleración es positiva y va en la misma dirección, porque aquí sí tengo, la velocidad está aumentando y también la aceleración estaría en la misma dirección. ¿Ok? Entonces, bueno, habría que explicitar de qué modelo estamos hablando. Digamos, estamos analizando ahora, estoy poniéndole situaciones sobre todas estas etapas de modelación que, que van a constituir de, digamos, 4 fases, donde primero vamos a hacer un dibujo, un esquema de la situación, ojalá hacer unos dibujos estroboscópicos de ver cómo va cambiando la posición del cuerpo en distintos momentos, después saber qué modelo estamos haciendo, si el 1 que sería velocidad constante o el 2 que sería aceleración constante, las suposiciones que uno tiene con respecto, y por supuesto construir los gráficos de velocidad y aceleración en función del tiempo, cuando corresponda. Bueno, en principio siempre se puede hacer, lo que si es el primer caso ya vimos que la aceleración vale 0. ¿Ok? Entonces, después encontrar determinadas cantidades que nos pidan, haciendo uso de las pendientes o el área bajo la curva y cosas así por ese estilo. ¿Ok? Entonces, un poco para poner algún ejemplo de esto, vamos a suponer que una persona viaja en un auto con una rapidez constante de 22 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, esta persona pasa frente a un policía en motocicleta. Y justo 4 segundos después, el policía comienza su viaje hasta alcanzar una rapidez constante de 30 metros por segundo. ¿Ok? O sea, aquí está, digamos, el policía. A ver si esto está dibujado aquí. Profe, bueno, una pregunta. Sí. ¿Velocidad es lo mismo que rapidez? Ya. Vamos a hacer una diferenciación un poquito sutil que hacen algunos. Cuando nos refiramos, cuando yo me vaya a referir a rapidez, me voy a referir a una magnitud que es un escalar. Por ejemplo, si yo quiero, si hay una persona que camina hasta este punto, después camina hacia acá, ¿no? Y después camina hasta otro punto, ¿no? Y quiero saber cuál era su velocidad. La definición de velocidad, vamos a suponer que tenemos el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Y quiero saber cuál era la velocidad que tenía, o la velocidad que tuvo en todo el trayecto. Eso es un vector. Y va a ser la posición final, vamos a suponer en 3 dimensiones. La posición final menos la posición inicial entre el tiempo. Esto fue lo que estudiamos de recta de vectores, ¿se acuerdan?
yo tengo dos vectores que voy a tener una posición inicial menos una posición inicial. Esto me da el vector de desplazamiento que sería este, ¿ok? O dicho de otra manera, este es el vector de desplazamiento en el tiempo. Cuando quiera decir cuál es la rapidez de movimiento durante toda la trayectoria, tendría que ser, y aquí le voy a poner esta V así, va a ser, digamos, un escalar que va a ser la suma de la distancia recorrida 1, la distancia recorrida 2, y sería de esta manera, de 1 más de 2 más de 3 entre el intervalo de tiempo. Entonces esto me daría un poco algo que es un escalar, porque fíjense que no puede ser un vector, porque si fuera velocidad tuviera direcciones distintas en cada punto de la trayectoria. Entonces, nos vamos a referir a velocidad cuando sea un vector, y nos vamos a referir a rapidez cuando el cálculo que estemos haciendo implica que esa magnitud sea un escalar. Es un poco sutil eso, puede costar un poquito de entender, pero tengan en cuenta que fíjense que en este caso son dos cosas diferentes. ¿Se entendió el punto o no? Sí. Sí, se entendió. Sí, perfecto, porque fíjense que van a dar dos números distintos, a pesar de que esto sea un vector y por supuesto también tiene dirección, pero los números incluso son distintos, porque esto está calculando todo un desplazamiento y entonces por lo tanto es un poquito diferente. Y por lo general, bueno, yo estoy haciendo el curso de física 104, que es introducción para los físicos, que no son ustedes, pero estamos definiendo rapidez también asociado a cambios de otro tipo de cosas. Por ejemplo, cuando asociado al crecimiento de una planta o cosas así, uno trata esto como si fuera un escalar, o digamos la rapidez con que se construyen edificios, o con la que se hace una pared y cosas así. Esos son escalares que uno puede modelar esto como cierta magnitud en función del tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, regresemos a esta situación. Entonces, fíjense que lo que tenemos es una persona que está en el auto, que pasa a esta velocidad de 22 metros por segundo, y hay un policía, un carabinero en motocicleta, y entonces 4 segundos después el policía comienza el viaje hasta alcanzar una velocidad de 30 metros por segundo. Por supuesto, partido de reposo significa que aquí tuvo que acelerar. Entonces, ¿cuánto tiempo después el policía alcanza a la persona? ¿Y cuánto debió viajar para alcanzarlo si el policía tarda 10 segundos en alcanzar estos 30 metros por segundo? ¿Ok? Entonces, bueno, veamos aquí, digamos, cómo podemos modelar esto. Digamos, el auto, y digamos, si esto es en un eje, la posición que van a tener tanto el auto como la moto, bueno, y aquí estamos representando la posición, entonces se dan cuenta que el auto, como tiene velocidad constante, ¿no? Para cada intervalo de tiempo, la separación entre las posiciones es la misma, porque esto implica que la velocidad es constante. ¿Ok? Estamos tratando de hacer esta representación estroboscópica de la situación. Entonces, tenemos otras posiciones siguientes, pero siempre es la misma distancia o la misma separación entre dos puntos que están separados por iguales intervalos de tiempo. Sin embargo, la moto, ¿qué es lo que le pasa, no? Bueno, vamos a suponer que, bueno, en t igual 0 estaba aquí, esperó un tiempito, ya el tiempo no lo tenemos tan bien representado en este, pero esperó un tiempito y empezó a moverse, y después estaba en esta posición, después está en otra, pero se dan cuenta que aquí las variaciones entre las posiciones va aumentando, y eso lo que me está diciendo es que la velocidad también está aumentando, y eso me implica, y voy a suponer que tiene una aceleración constante que estaría marcada por esta flechita roja, que sería lo de la aceleración, y tengo una aceleración que también va en la misma dirección de la velocidad. Esta flechita me daría la velocidad, y esto me daría la aceleración, aquí me daría la velocidad, y que siempre tiene la misma velocidad. Este sería el auto, este sería la moto. ¿Ok? ¿Se entiende esa situación? Y fíjense que después llega un momento determinado en que esta aceleración se hace cero, que era lo que nos dicen aquí, que a los 10 segundos, ¿no? Después que alcanza los 30 metros por segundo, se quedó en esa velocidad. Entonces fíjense que después ya este vector velocidad es igual a este. Digamos un V3, vamos a llamar. Es igual a este. Porque
están con la misma magnitud y ya no hay aceleración ninguna. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Sí. Perfecto. Profe, Entonces, lo que no entiendo es por qué la aceleración sería 0. Porque se supone que la variación es la variación de la velocidad en función del tiempo. ¿Cierto? ¿que 0 cuándo? ¿Para qué caso? Abajo, ahí usted puso ¿Aquí? que la... Sí, porque lo que estoy diciendo es que a partir de cierto instante, que más o menos puede ser por aquí. Ah, a partir de ahí. A No que partir todo sea igual a 0. No. Aquí es O sea, distinto de 0. Aquí cuando es llega distinto de a 0. los 30... Claro, cuando llegó a esta Ya. velocidad de 30 metros por segundo, nos Ahí la dicen aceleración que es 0. se hizo 0 la aceleración. ¿Ok? Ya. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los gráficos estos? Vamos a ver primero el gráfico de... vamos a ver primero el gráfico de aceleración, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer el gráfico de aceleración, olvídense ahora del gráfico de arriba. Vamos a ver el gráfico de abajo. Entonces, si yo quiero representar aquí en este gráfico la aceleración del auto, ¿cuál sería? Bueno, sería una línea recta que no estamos dibujando, pero que estaría en el eje X, a lo largo del eje X. Eso sería la aceleración del auto, que es aceleración igual a 0. Esto es el auto. ¿Ok? El policía, el carabinero, ¿cómo sería el gráfico? Bueno, nos dicen que el tipo esperó 4 segundos, que es este tiempo que está aquí, esperó 4 segundos y a partir de ahí es que empieza a moverse con una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. Y lo hizo, ¿no?, durante 10 segundos, o sea, desde 4 hasta 14. Y después, ya de nuevo, la aceleración se hace 0. ¿Hasta aquí todo bien? Este sería el policía. Sería este gráfico. Sería este tramo, más este, y después este. ¿Ok? Eso sería cómo es el gráfico del policía. Y aquí, aquí que tenemos ahora, tenemos la velocidad en función del tiempo. Entonces, bueno, la velocidad del auto, ¿cómo es? Es una constante. Y nos dicen que iba a 22 metros por segundo. Por lo tanto, este que está aquí, ¿no?, vamos a ponerle el mismo colorcito, este sería el auto. ¿Ok? Sería el auto que viene con esa velocidad de 22 metros por segundo. Perfecto. Entonces, pero después tenemos el carabinero que, por supuesto, su velocidad es 0 hasta 4 por segundo, hasta el segundo 4, o hasta los 4 segundos, porque nos estaba moviendo. A partir de ahí comienza a moverse con aceleración constante. Como es el gráfico de velocidad en función del tiempo con aceleración constante, bueno, es esta línea recta, aquí la aceleración es mayor que 0. Hasta que llega a este punto y a partir de ahí continúa con una velocidad constante. ¿Ok? Entonces, antes de mostrarle esto, ¿qué es lo que nos piden? Vamos a ver después, ¿qué es lo que nos piden? ¿Cuánto tiempo después el policía alcanza a la persona y cuánto debió viajar para alcanzarlo? Sí, bueno, tarda 10 segundos en alcanzar los 30 metros por segundo. Bueno, lo primero que podemos calcular del gráfico. No nos piden esto, pero vamos a calcularlo porque queremos, ya. ¿Cuánto vale la aceleración del auto entre 4 y 14? ¿Cómo vamos a calcular eso? Bueno, pues simplemente con la pendiente. A ver, ayúdenme ustedes. ¿Cuánto sería esa pendiente? La pendiente de ese gráfico, ¿cuánto sería? Yes. Claro, sería 30, porque 0 sería 30 entre 0 y 30, y dividido entre 10, esto sería metros por segundo, y aquí sería en segundo, y eso me da
3 metros por segundo cuadrado. Esa sería la aceleración que tiene el policía y el auto. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podemos calcular? Podemos calcular además, por ejemplo, varias cosas simplemente del gráfico. Aquí lo tenemos todo. Lo que pasa es que uno puede calcular una cosa. Podemos calcular esta área que significa, esta área aquí que significa la distancia que recorrió el policía cuando estaba acelerando. Después, a partir de aquí, esta área que se está sumando más esta área, tenemos que ver entonces cuándo las dos curvas son iguales. Y para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a suponer que lo que me interesa es que la posición del policía sea igual a la posición del auto, ¿no? Si parten de cero, el delta, ¿no? Que sería el cambio de posición, pero como parten de cero sería simplemente esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo quiero encontrar el punto donde las dos áreas sean iguales. ¿Cuáles dos áreas? Bueno, vamos a marcarlas. El área del auto, ¿cuál sería? El área que me indica el cambio de la posición del auto sería toda esta. Este tiempo yo no lo conozco, por lo tanto vamos a poner un tiempo cualquiera, un t, y vamos a calcular ese t. Entonces, este t no lo conozco, por lo tanto, y es una de las cosas que quiero calcular. Quiero calcular el t y quiero calcular el área. Entonces, el área sería esto, ¿ok? Y esta sería el área del delta X del auto, ¿no? Y esa área, ¿quién sería? ¿Quién sería? Los 22 Sí. partido por la diferencia de t y 14. No, porque es toda el área, es toda, desde cero. Ah, toda. Entonces sería t, 22 por t. 22 por t. ¿Ok? Porque recuerdan que es velocidad por tiempo. Sería 22t. Este 22t es toda esta área, toda la que está marcada aquí en azulito. ¿Ok? Y ahora vamos a ver cuál sería el área que recorrió el carabinero desde que partió, que sería, por supuesto, esta área, a partir desde este punto, ¿no? Y sería toda esta área, ¿no? Entonces, esa área, ¿quién sería? Este delta X del policía, ¿quién sería? Bueno, sería primero el área de este triángulo. El área del triángulo, ¿quién es? Un medio de la base por la altura, sería un medio. La base, ¿quién sería? Esto, 14 menos 4, ¿no? Que sería 10, por la altura, que sería 30, ¿no? Ese sería este pedacito que sería el triángulo. Después tengo que sumarle el rectángulo, que sería por 30, ¿no? Por t menos 14. Y esta es precisamente esta expresión que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, bueno, ya estaba aquí, pero quería que ustedes entendieran de dónde exactamente sale, ¿no? Entonces, disculpe, repitiendo un poco, ¿qué significa entonces que el patrullero, el carabinero alcance al auto? Significa que las posiciones sean las mismas y por lo tanto, para eso, estas áreas tienen que ser iguales. Entonces, encontramos cuál era el área del auto, que sería este delta X, que sería toda la zona marcada en azul, hasta este tiempo t que no conozco, y esta área en negro sería toda la parte que recorrió el carabinero, que tiene, por supuesto, un tramo con aceleración constante, pero también lo podemos calcular gráficamente muy fácil. Entonces eso nos lleva, no lo vamos a hacer ahora, pero uno puede despejar todo esto, lleva un poquito de manipulación, pero no lo vamos a hacer. Aquí me queda 30t, y después paso restando, y todo lo que sea número lo paso por un lado. Bueno, ustedes, si quieren, esto lo pueden hacer. Y uno llega a la conclusión que este t da aproximadamente, o el resultado de ese cálculo es que t sale 34 segundos. Lo invito a
a que después lo hagan, ¿no? Entonces, ya tenemos el tiempo. Y si tenemos el tiempo, ¿cómo calculamos la posición o la distancia que recorrieron, ¿no? Nos piden cuánto tiempo después, ya lo tenemos, y cuánto debió viajar para alcanzarlo. Entonces, cuánto tiempo ya lo tenemos, que serían 34 segundos, y aquí debe estar, o no, no está. Y entonces, ¿y el delta X cuánto sería? ¿Alguien que me diga? Bueno, de cualquiera de las dos fórmulas de arriba, la más fácil sería esta, ¿no? Sería 22 por 34, bueno, 22 aquí, recuerden, metros por segundo, aquí segundo, y eso, ¿cuánto sería? ¿Alguien que me diga rápido ahí? 34 por 68, 680 más 68. 748. ¿Cuánto? 748. Exacto. 748 metros. Perfecto. Entonces, noten que, por supuesto, daba igual calcularlo por esta expresión que por esta otra. Lo que por esta otra, si quieren lo comprobamos, pero tiene que dar exactamente lo mismo, ¿no? Es mucho más engorroso, pero lo podemos calcular. Esto sería, comprobemos, esto sería aquí 10, ¿no? Por lo tanto, nos queda 5. Comprobémoslo porque, bien. Para que no nos quede en duda, pero obvio que va a tener que dar lo mismo. Esto sería un medio de 10, sería, el delta X sería 5 por 30 más 34 menos 14 por 30, o si se dan cuenta es exactamente lo mismo, porque esto es 5 y aquí te quedaría 34 menos 14, ¿cuánto es? 20. 20, ¿no? Entonces sería 25 por 30. ¿Y esto cuánto es? 750, ¿no? Bueno, esto está claro porque aquí hubo una pequeña... Esto seguramente era 34, algo. Y por eso es la diferencia, digamos, del cálculo, ¿ok? O sea, la diferencia entre estos dos casos es simplemente porque aquí se cortó, no se incluyó más cifras y eso, por supuesto, que perdimos precisión aquí. ¿Ok? Pero fíjense que nosotros hemos encontrado esto sin ninguna ecuación. Sin ninguna ecuación. Este problema, si quiere, usted lo puede resolver después con ecuaciones, pero es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos encontrar estas ecuaciones de movimiento a partir de aquí? Entonces, un poco ya hemos ido, nos queda solamente una, pero en el caso de velocidad constante, ¿no? La ecuación de movimiento única que hay es que x es igual a x0 más la velocidad por tiempo. El tiempo era, me dice Mauro, 33,75. Claro, por eso, hay una pequeña diferencia. Esa es la pequeña diferencia ahí, que por supuesto, esto iría a 33,75. Entonces, por eso es que ahí tenemos esa pequeña diferencia. Perfecto, gracias. Entonces, en el primer caso, fíjense que ahora lo que vamos a hacer es, yo les voy a deducir las ecuaciones a partir de los gráficos. Entonces, en el primer caso, es todo más sencillo porque como teníamos que la velocidad en función del tiempo era una línea recta, bueno, queda muy claro que el delta X es V por T y por lo tanto X era X sub 0 más V por T. Y esta es la ecuación que nos interesa, la única ecuación que nos interesa en el movimiento con velocidad constante, porque es todo muy sencillo, ¿no? O sea, simplemente encontrar una posición a partir de cierto momento inicial, a partir de la velocidad y en un tiempo. Donde se complica esto un poquito más es en
en el movimiento con, digamos, aceleración constante. Entonces, movimiento con aceleración constante, ¿qué ecuaciones son las que tenemos? Bueno, tenemos que, a partir del gráfico de velocidad, bueno, si partimos, tenemos el gráfico de aceleración, que sería este, ¿no? Y esto me dice, esta área que está aquí debajo, ¿quién es? Es la variación en la velocidad, por lo tanto, delta V es igual a la aceleración por el tiempo, o dicho de otra manera, V igual a V0 más A por T. Digamos que esta es una primera fórmula que tenemos. ¿Ok? Y aquí teníamos esto, ¿no? Y aquí tenemos un gráfico donde la velocidad me cambia de esta manera. Entonces vamos a suponer que tengo un determinado V0, y aquí vamos a suponer un punto con un V determinado, y esto vamos a llamarle T, ¿no? Entonces, si ahora quiero calcular el delta X, ese delta X, ¿quién es? Que es el cambio de la posición, como lo habíamos visto por los gráficos. Gráficamente, ¿quién sería? Ustedes lo van a ver clarito. Primero tengo que calcular el área, un área, que sería esta, ¿no? T por VO. Eso sería, Eso, bueno. Versus 0 por T, ¿no? ¿Ok? Y después tengo que sumarle esta otra área. ¿Un medio? No, todavía no he terminado. No se me acuerden de la fórmula. Ahora lo digo. ¿Y esta otra área quién sería? Sí, un medio de ¿quién? V0. De T por No, de T. V por V. menos V0, que sería este lado, ¿ok? Este sería V menos V0, ¿no? Y este lado sería T, por lo tanto sería esto, ¿no? ¿Sí o no? Sí. es. Entonces ya simplemente lo único que tenemos que hacer ahora es resolver esto un poco, porque V, yo sé que es V0 más A por T, y entonces voy a sustituir esto y me va a quedar V0T más un medio de ¿quién? V lo voy a escribir como V0 más A por T menos V0 y todo esto por T. ¿Sí o no? ¿Lo vieron clarito? Esto es V menos V0. Y ya ustedes se imaginan para dónde está yendo esto. Y delta X entonces me queda V0 por T más, aquí se me simplifica este término con este término, y me queda un medio de A por T cuadrado. ¿Ok? O dicho de otra manera, esto es V0 de T más un medio de A por T cuadrado. ¿Ok? ¿Claro? Sí. ¿Sí? ¿Lo habían visto esto antes así de esa manera? No. Sí. Ah, mira, qué bien. No, alguien lo había visto, pero también siempre hay algún otro que no lo ha visto. Por lo tanto, fíjense que, por supuesto que da lo mismo resolver esto con ecuaciones que con gráficos. Nosotros preferimos que lo hagan con gráficos porque de alguna manera es más intuitivo, ¿no? A veces las ecuaciones confunden un poco y uno trata uno trata a veces de hacer calzar las ecuaciones, entonces sin embargo el gráfico, oye, te deja muy bien todo. Lo único que hay que saber es interpretar esto. Entonces yo creo que este caso es muy, muy bonito, el caso digamos, este es un problema típico del auto y el carabinero persiguiéndolo, y donde uno puede ver a partir de los gráficos cómo es que se va comportando, en qué momento, por ejemplo, por supuesto aquí ya en este punto las dos velocidades son iguales, si quieren lo podemos calcular también, por el gráfico lo podemos calcular, podemos también, o sea, la velocidad por supuesto es 22, pero podemos encontrar en qué momento, en qué tiempo las dos velocidades eran iguales, o qué distancia habían recorrido, o sea, lo que se nos ocurra preguntar, porque ya simplemente es interpretar a partir del gráfico lo que nosotros queremos.
¿Ok? Entonces, digamos, no es simplemente poner una ecuación con la otra, que a lo mejor a veces es un poco más sencillo, pero, repito, la belleza que tienen los gráficos es que te permite visualizar un poquito mejor la situación. Entonces, bueno, esto era, ya tengo cansada la voz, así que creo que les toca a ustedes trabajar un poco. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Espero que todo, perfecto, espero que todo les haya quedado claro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trabajar sobre algunos problemitas que vamos a ver aquí. Entonces, lo que queremos es, los voy a separar en grupos, y lo que queremos es que ustedes traten de reflejar de la misma manera, no vamos a tener tiempo para todo, pero traten de encontrar o de analizar de la misma manera estas tres situaciones, son tres, ¿no? Claro, estas tres situaciones con gráficamente cómo serían, ¿no? Entonces, en algún caso un poquito más sencillo, digamos, aquí tenemos un antílope que cubre cierta distancia entre dos puntos, nos dan la rapidez cuando llega al otro punto, y hay que construir un modelo y úsenlo para determinar la aceleración con que se mueve el antílope, a partir del modelo, ¿no? O sea, ¿qué significa el modelo? Todo lo que habíamos visto anteriormente, ojalá que hacer este gráfico estroboscópico con las posiciones, después construir los gráficos de cómo sería la aceleración, cómo sería la velocidad, y a partir de ahí obtener las cosas. Y lo mismo, digamos, para esta situación que puede ser ya un poquito más complicada, donde hay un estudiante que corre y hay un determinado bus y cosas así. ¿Ok? Entonces, bueno, empecemos esto y yo iré pasando por los grupos. Y bueno, este material se los envié por correo, por lo tanto, pueden tener ahora ya, lo pueden tener ahí a mano. ¿Ok? Vale, vale. Ok, entonces, creando los grupos.